Buenos días, buenas tardes. Vamos a hablar de los antiquímicos. Bueno, este es el caso clínico que vamos a ver más adelante. Ya, la definición. Los antiquímicos son medicamentos para la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica que va a ser causada por el Mycobacterium tuberculosis. Es crónica y afecta principalmente a los pulmones, aunque en la clasificación también vamos a ver que puede afectar a otras partes del cuerpo. ¿Cuál es el principal órgano extrapulmonar que es comprometido por la TB? Las meninges. No. ¿La pleura? Es una enfermedad prevenible y curable, y más que nada se va a transmitir por unas gotas al hablar o toser con la persona infectada. Hay otros tipos de Mycobacterium, como el Mycobacterium africanum, Melovis o el Alcaprae. Y bueno, esta es una clasificación según la Sociedad Americana Torácica, donde vamos a ver una exposición, o sea, la clase de tuberculosis y la descripción, ¿no? Por ejemplo, tenemos la clase 0, donde no... Los corazones, ¿cómo eso los van a torturar en medicina? Ya, clasificación. Según la localización anatómica, puede ser pulmonar o extrapulmonar, que vamos a tener a las meninges, puede ser también a la pleura, una tuberculosis miliar, que es diseminada por los órganos del cuerpo, o también osteoarticular, que es por ejemplo, la enfermedad de Potts. También va a estar según el estado de infección, que puede ser activa o latente. En la tuberculosis activa, el paciente va a ser sintomático, el portador va a poder infectar a otras personas, y en el estado de infección latente, el portador va a ser asintomático y no tiene la capacidad de infectar a los demás. Que por cierto, todos ustedes después de rotar en el hospital se consideran con TB latente. Sí, van a hacer su prueba y les va a salir positivo en el PPD. Pero hablando de TB, no otro positivo. Dale. Y bueno, también acá hay una clasificación de tuberculosis Eso sí resistente. es importante, ahí sí presten atención. ¿Cuál es la definición de monoresistente, poliresistente, multidroga resistente o multifármaco, que es lo mismo? ¿Okay? Y resistencia, ¿cuál es? Extendida, ¿no? XR. Sí. Ok, entonces tenemos a la monoresistencia, que es la tuberculosis cuando es resistente a solo un medicamento antituberculoso de primera línea. ¿Y cuáles son los de primera línea? Son 4: la rifampicina, la isoniazida, el etambutol y la piroxicina. Ok, pero principalmente a quiénes, ¿cuáles son el núcleo? La rifampicina y la isoniazida. Ok, entonces tengan mucho cuidado con esto. Dale. Bueno, también tenemos la poliresistencia confirmada, que es cuando son resistentes a más de un medicamento antituberculoso de primera línea. El MDR, el multidrogo resistente, es la tuberculosis donde va a ser resistente como mínimo a la isoniazida y a la rifampicina a la vez. Y el multidrogo resistente es donde es resistente a la isoniazida, a la rifampicina y a más una quinolona o uno de los inyectables de segunda línea, como la canamicina, amicacina y la capromicina. Entonces, X droga resistente es resistente al núcleo más una droga del segundo grupo más una droga del tercer grupo, ¿verdad? Sí. Okay. Ahorita has hecho esa clasificación. Las drogas de primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. ¿No las pasan aquí a pozo? ¿Cómo se refiere al grupo O sea, A? segunda línea, tercera línea. Están más que nada en farmacocinética. Bueno, tenemos la importancia mundial, que más que nada es la epidemiología. En el caso del reporte de la Organización Mundial de Salud del año pasado, 2023, esta enfermedad es la segunda causa mundial de muerte después de la COVID-19, y la tuberculosis multidrogo resistente representa una crisis de salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria, ¿no? Por ejemplo, la tasa de mortalidad sin tratamiento es del 50%, y con el tratamiento recomendado por la OMS, un 85% de personas con tuberculosis se van a poder curar. Ahora tenemos la importancia nacional. Acá vemos, por ejemplo, que los 4 departamentos con más incidencia de tuberculosis va a ser Lima, Callao, Loreto y Ucayali. Acá, por ejemplo, están clasificadas en los riesgos muy alto, alto, moderado o leve. Y más que nada, las personas
más afectadas van a ser de sexo masculino, y el grupo etario también, por ejemplo, de 20 a 29 años es donde van a presentar más incidencia de tuberculosis. Esto se vio en el año 2017 al 2022. Por cierto, en Lima tenemos un lugar donde hay gran cantidad inclusive de XDR, ¿okay? Que es el Cerro Alpino, que está en el Agustín. ¿Okay? Además, hay como 2 o 3 estudios para probar nuevos fármacos en tuberculosis. No sé, uno de ustedes me habló de un fármaco de tuberculosis, ¿se acuerdan? Para su investigación. ¿Ok? Están haciendo su ensayo fase 3 ahí, porque tienen resistencia a todos esos pacientes. Dale. Ya. Bueno, hablando un poco más acerca de la tuberculosis, en cuanto a la epidemiología, nos hemos basado en un artículo del MINSA, el cual nos dice que el Perú anualmente reporta alrededor de 27.000 nuevos casos de enfermedad activa y 17.000 casos nuevos por tuberculosis pulmonar con frotis positivo. Esto quiere decir que el Perú es uno de los países que tiene mayor cantidad de casos de tuberculosis a nivel de Latinoamérica. También tenemos que saber que afecta principalmente a personas del sexo masculino en el rango de edad de mayor a 15 años y menor a 55 años. Bueno, ese es el pico en el que se da la enfermedad, ¿no? Porque puede abarcar a cualquier edad. El agente etiológico viene a ser el Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo gram positivo que es ácido resistente y aeróbico obligado. La clínica clásica de la tuberculosis va a ser tos más expectoración mayor a 15 días y también puede haber pérdida de peso y sudor por la noche, ¿no? Aquí vamos a ver las estadísticas de la morbilidad de los casos que van desde el 2017 hasta el 2022. Vemos que en el 2017 hubo alrededor de 31.949 casos y el pico máximo se dio en el 2018 y el 2019, llegando hasta 34.197 casos reportados. Y estas cifras van decreciendo hasta que en el 2022 llegaron a una cifra de 11.404 casos reportados. También podemos ver una distribución de casos de TB sensible con la distribución de casos TB resistentes. Los factores de riesgo para adquirir la tuberculosis van a ser el sexo, ya lo dije, el sexo masculino, la desnutrición, una pérdida de peso con un IMC de menor a 18, con infección por VIH, esto quiere decir pacientes inmunodeprimidos, la medicación, como por ejemplo pacientes que consumen glucocorticoides prolongado, o sea mayor a 15 miligramos, tienen riesgo de padecer tuberculosis. Enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus y otras enfermedades como la silicatosis que se da mayormente en mineros y el alcoholismo. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener la prima infección que se llama, que el Mycobacterium va a llegar por las vías aéreas al alveolo, el cual va a llegar a los macrófagos, las células en polvo en este caso, en la cual van a fagocitar al Mycobacterium tuberculosis. También van a estar involucrados los monocitos y las células dendríticas. Una vez que el macrófago haya fagocitado al Mycobacterium tuberculosis, va a migrar a los nódulos linfáticos, el cual va a interaccionar con un tipo de célula presentadora de antígenos mediante el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y la interleuquina 12. Esta va a derivar a un T helper, el cual va a darle más interferón gamma al macrófago. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de potenciar su acción fagocitaria, ¿no? Luego de eso van a convertirse en una célula epitelioide, el cual van a agrupar a una cantidad de Mycobacterium y va a formar lo que es el granuloma, o también llamado el foco de Ghon. El foco de Ghon se ubica mayormente en una etapa principal en la parte basal del pulmón. Y ya en un foco de Ghon con un nódulo biliar se forma lo que es un complejo de Ghon. Eso es de un periodo de latencia, pero si el paciente se va a inmunodeprimir, va a entrar lo que es a la fase activa de la enfermedad, el cual ya no va a estar solo en la parte basal, sino va a ir a la parte apical y va a diseminarse por vía hematógena y por vía linfática también. Aquí puse un cuadro en el cual explico cómo el Mycobacterium tuberculosis evade a la maduración fagocitaria
y también, por ende, al sistema inmunológico. Y en el cual uno es porque el Mycobacterium tuberculosis induce a que se fagocite mediante el receptor manosa, el cual va a impedir la maduración de la fusión fagocítica. Y otro es la proteína TACO que está unida a la membrana fagosomal, unida a otra proteína que se llama el LPSD, el cual va a permitir la liberación de tubulina, el cual va a permitir los movimientos ineficaces del citoesqueleto. También la proteína TACO está involucrada en la motilidad del citoesqueleto a través de los canales de calcio voltaje dependiente. Pero al estar el gen TACO unido a la membrana fagosomal va a inhibir estos movimientos. Un poco más correlacionado a la clínica, ya hemos dicho que el Mycobacterium tuberculosis, para entrar por las vías aéreas, se va a ubicar en una etapa inicial en la parte basal del pulmón y unido con los nódulos ciliares se va a formar el complejo de Ghon. De ahí puede pasar a una TS latente, en la mayoría de los casos va a ser mayor al 90%, y una TS primaria progresiva, menor al 10%. Una vez que este TS latente se reactive o el paciente entre en un periodo de inmunodepresión, va a pasar a la TS secundaria y en acá va a pasar lo que es una lesión cavitaria fibrocaseosa, que su característica es la cavitación, la calcificación y la cicatrización. También puede pasar a un TS extrapulmonar a través de una bacteriemia. Ahí podemos ver en cuanto a un poco de diagnóstico al complejo de Ghon, al granuloma, al adenoma iliar y a las clasificaciones y a la cavitación como tal. Ojo, como les dije desde el inicio, ¿sí? Si bien la pleura se considera como un componente importante del pulmón, ¿sí? Si es que te da TB pleural, se considera como TB extrapulmonar. ¿Okay? Si tengan cuidado, porque siempre te preguntan tratamiento para TB para TB pleural, ¿okay? Y ustedes le dan el tratamiento para la TB pulmonar común y silvestre. ¿Okay? Dale. Algunos cambios morfológicos que va a dar, cambios moleculares, como ya le dije, el aumento del gen TACO, aumento de las interleuquinas 1, 6, 8, 12, el TNF-alfa, la formación estimulatoria de colonia de granulocitos monocitos y el interferón gamma que potencia la acción del macrófago. Los cambios bioquímicos es aumento de la ADA, disminución del dióxido de carbono y los leucocitones. Los cambios microscópicos son los granulomas de compresión de células epitelioides, como lo vemos acá en el zapato. Y cambios macroscópicos, el pulmón tumefacto con inflamación, calcificaciones a nivel del parénquima y pulmonar y ganglios iliares, necrosis gaseosa en las cavidades pulmonares. Si algo tienen que recordar sobre la tuberculosis es ese tipo de necrosis. Acuérdense que la tuberculosis es necrosis gaseosa. Y es por eso que forma, ¿cómo se llama la secuela de la tuberculosis? Las cavernas. ¿Sí? Esos son productos. Ahí está, pues miren la necrosis gaseosa. Miren cómo se forma, ahí está. ¿Sí lo ven, no? Sí. Hay una pelotita ahí, ¿cierto? ¿La ves? Sí. Está de rosado. Con el mouse señálalo, por favor. Todo eso. Ahí al centro están los macrófagos que han comido a la tuberculosis y mira todo lo que se forma alrededor. ¿Ok? Dale. Ahora con respecto a los talleres Sí, terapéuticos, presten atención, ¿no? principalmente vamos a hablar tanto de los fármacos que según el MINSA están considerando como tipos de resistencia, pero también vamos a hablar, claro, de los fármacos principales de los tipos de resistencia. En el MINSA habla de resistencia tanto a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas, eso principalmente. Bueno, con respecto al mecanismo de acción de lo que es la isoniazida, a grosso modo, este interactúa a lo que son a nivel de los ácidos micólicos de la pared bacteriana, de la micobacteria. El etambutol a nivel también de la pared celular, inhibiendo la síntesis de aminogalactano, que está perteneciente a lo que es también la pared celular, que lo vamos a hablar después más específico. Y ya tanto la rifampicina como la rifabutina, pero principalmente la rifampicina lo que hace es inhibir la RNA polimerasa, a grosso modo, también vamos a explicarlo después. Y la piracinamida no se tiene un mecanismo claro, pero hay una teoría con respecto a su mecanismo de acción. Esta imagen es para que sepan, no sé si puedes agrandar esto, solamente para que sepan el componente, los componentes principales de la pared celular de la micobacteria.
en el que principalmente está el arabinogalactano, que está obviamente por galactano, arabinomactosa, posterior a lo que es la pared de peptidoglicano, y luego también unido a eso, inmediatamente unido, está lo que es el ácido micólico. Entonces, si es que hay una alteración tanto a nivel del arabinogalactano o a nivel de los ácidos micólicos, entonces va a haber una desestabilización de la pared celular y por ende va a haber una erradicación de la bacteria. Siguiente. ¿Cuál es el único fármaco que es bacteristático y cuáles son bactericidas? Disculpe, doctor. ¿Cuáles son bacteristáticos y cuáles son bactericidas? La rifampicina generalmente es todos, tanto bacteristático como bactericida. Hay uno solo que es solo bacteristático. La piracinamida, si mal no recuerdo. Ya, siguiente. Ahora con respecto a las características primordiales, la rifampicina inhibe directamente, también lo vamos a hablar más adelante. La rifampicina habla directamente de lo que es el ARN polimerasa. Tenemos que recordar que el ARN polimerasa de una micobacteria está compuesta por determinadas cadenas alfa, beta y sigma. Luego, la isoniazida, ¿qué es lo que hace? Primero tenemos que saber que la isoniazida ingresa a lo que es la micobacteria, y dentro de la micobacteria hay enzimas que se encargan de activar a la isoniazida, que es la CATG. La CATG, ¿qué es lo que es una catalasa? La CATG lo que hace es activar a la isoniazida, y una vez la isoniazida activada dentro de la micobacteria inhibe estas enzimas, pero principalmente estas dos, porque esta es la de hidrofolato reductasa que inhibe el ADN, que también actúa a la disminución de la micobacteria, pero principalmente tanto la INHA como la CASA inhiben lo que están interviniendo en la síntesis de ácidos micólicos. Entonces, que hay una inhibición de esto, va a haber una disminución de los ácidos micólicos y por ende va a haber una desestabilización de esto. Ahora, con respecto a la piracinamida, tenemos que recordar que la piracinamida obviamente también tiene que llegar a lo que es a la micobacteria ingresando, ¿no? Entonces, la piracinamida por difusión pasiva ingresa, esa es una teoría, la piracinamida ingresa por lo que es la pared de la micobacteria, y una vez dentro de la micobacteria, lo que hace, debido a la piracinamidasa que está dentro de la micobacteria, se activa, y su forma activa es el ácido piracinoico, que esa es su forma... Dale suma a eso, por favor, recuerden eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el mecanismo de acción de la piracinamida? Que es una de las teorías más aceptadas con respecto al mecanismo de acción. ¿Qué va a pasar con la piracinamida? Va a entrar, ¿cierto? Por difusión pasiva hacia el micobacterium. ¿Qué va a pasar en el micobacterium? Una vez de que entra por difusión pasiva, lo que hace este ácido piracinoico lo que hace es protonarse. Debido a que una vez que ya, entra para lograr ser activada. Y una vez que está activada, logra salir de nuevo por la difusión pasiva otra vez. Pero una vez en un medio ácido, que es el ácido piracinoico sale, en el medio ácido se protona. Y esto, una vez protonado, forma lo que es el ácido pirocinoico ya en su forma protonada, y protonado vuelve a entrar en esta misma forma, pero ya dentro se desprotona, sale un hidrogenión, y por ende la acumulación de hidrogeniones más en el citoplasma de la micobacteria lo que hace una acidificación del citoplasma, y por ende hay un mal ambiente para la micobacteria, y por ende una vez tanto de los ingresos por parte de la membrana hay una disrupción funcional de la misma membrana, y por ende tanto por mecanismo de la acidificación del citoplasma como la disrupción funcional promueven lo que es la disminución del patógeno. Y ustedes dirán, doctor, pero qué fácil entonces, solo entra a la célula y listo. Pero ¿cuál es el problema? Que sus compañeros miren lo que se está mostrando, cómo es la pared del Mycobacterium tuberculosis. ¿Okay? Es muy diferente a muchas bacterias que ustedes conocen. ¿Sí? Así que el que se haya descubierto un medicamento que pueda ingresar y pueda generar todos esos cambios dentro de la célula, ¿sí? Sin ningún problema, a través de todas esas capas que tiene Mycobacterium tuberculosis, es bastante importante. Y es por eso que ustedes van a ver que inclusive la piracinamida no se usa en ningún otro tratamiento. Es prácticamente exclusivo ¿de quién? Del Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que recordar sobre el mecanismo de acción? Te olvidaste de mencionar algo muy importante. Dale un poco de zoom, por favor, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que altera también el metabolismo ¿de quién? Del NAD. ¿Sí? Del NAD. ¿Y el NAD pH para qué servía? Para el ciclo de Krebs, ¿cierto? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Su mecanismo de acción principal, ¿cuál es? Acidificación de la membrana, ¿cierto? ¿Y su mecanismo secundario, cuál es? Disrupción funcional de la membrana y el metabolismo del NAD. ¿Sí? Principalmente alteración del metabolismo del NAD. ¿Ok? Porque eso de disrupción funcional de la membrana le da una característica que usa. También bacteriostática, ¿cierto? Sí. Mientras que los otros dos son bactericidas. Bactericidas. ¿Ok?
Y con respecto al mecanismo del etambutol, lo que hace es inhibir la arabinosil transferasa 3, que es una enzima encargada para la síntesis de la pared de los ácidos de los arabinogalactanos, que están unidos a lo que son los ácidos micólicos. Entonces, es que hay inhibición de la arabinosil transferasa 3, hay una alteración también de la síntesis de la pared. Entonces, tanto el etambutol como la isoniazida interactúan directamente con la síntesis entre ácidos micólicos y arabinogalactanos, solo que a diferentes niveles moleculares. Siguiente. Esta es una imagen para que ya más específico de cada fármaco. Simplemente lo mismo. Ahora, con respecto a las fluoroquinolonas, estoy hablando de las fluoroquinolonas también porque también en el MINSA hablan como resistencia a fluoroquinolonas, entonces si es que no hablo de fluoroquinolonas, no habría entendimiento. Entonces ya, las fluoroquinolonas lo que hace es inhibir la girasa y la topoisomerasa 4. ¿Qué es lo que hace la girasa y topoisomerasa 4 normalmente? Relajan o alivian la tensión en el ADN. Entonces, si es que se inhibe tanto la topoisomerasa 2 como la 4, entonces va a haber un aumento de la tensión molecular del ADN. Y si hay un aumento de la tensión molecular, entonces se rompe el ADN y por ende hay una acción eficaz. Y esta imagen, lo que está aquí, simplemente es para que sepan, para que entiendan quiénes son las fluoroquinolonas, que principalmente para el tratamiento de tuberculoso vamos a mencionar solamente la levofloxacina y la moxifloxacina, que son familias partes de las fluoroquinolonas. Siguiente. Ahora, con respecto a los mecanismos de resistencia, ya vimos los mecanismos de acción. Ahora, cómo se generan los mecanismos de resistencia, molecularmente hablando, es que los mecanismos de resistencia para isoniazida. Les había hablado que la isoniazida tiene que ser activada. Bueno, en este caso ahora es activada por una CAT-G. No sé si puedes agrandarlo. Ya, la isoniazida es activada por la CAT-G y a este CAT-G se agrega lo que es un grupo NAT. Y una vez que la isoniazida esté junto con el grupo NAT, ya están activados, y esto lo que hace es inhibir lo que es el FAS2, que el FAS2 es un ciclo, una ruta biosintética en el cual permite lo que es la síntesis de ácidos micólicos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto inhibe lo que es la parte de la enoíla CPS reductasa y por ende hay una inhibición de la síntesis de ácidos micólicos y eso sería eficaz. Pero, si es que hay una segunda presentación de lo que es el fármaco a lo que es a esta micobacteria, ¿qué es lo que va a hacer como forma de resistir? Va a haber una mutación a nivel de la misma enzima, que es la CAT-G. Si hay una mutación en la misma enzima, ya sea por sustitución o por deleción, entonces la isoniazida va a estar ahí, pero la micobacteria va a seguir funcionando, va a seguir haciendo su síntesis de ácidos micólicos y por ende no va a haber algún tipo de función por parte de la isoniazida para tratar de erradicar, por así decirlo, a la micobacteria. Siguiente. Ahora, con respecto a los mecanismos de resistencia para las rifamicinas, principalmente tenemos que recordar que el ARN polimerasa de una micobacteria está compuesta por dos cadenas alfa, una beta, una prima y una sigma. Y el mecanismo o el target principal de las rifamicinas es la cadena 1 beta. Entonces, hay un gen que lo que es el codifica la 1 beta, que es el ROPB, si mal no recuerdo. Entonces, si es que esto codifica la cadena 1 beta y por ende si hay codificación de la cadena 1 beta, va a haber una función correcta por parte de beneficio de lo que es la micobacteria, codificando lo que es el ARN polimerasa. Pero en cambio, si es que hay una segunda presentación de nuevo por parte de la rifampicina a lo que es la 1 beta, lo que va a hacer ese gen que codifica la parte 1 beta del ARN polimerasa, lo que va a hacer es generar resistencia, ya sea por sustitución o por deleción a sí mismo, y por ende esto va a seguir ejerciendo su función, y por ende la rifampicina no va a poder inhibir la ARN polimerasa y va a ser un tipo de resistencia. Y ahora por ende los mecanismos de resistencia al etambutol. Ese es un mecanismo, se ve complejo, pero principalmente los genes que están alterados están los genes relacionados con lo que es el arabinogalactano, como lo había mencionado, que es la ruta biosintética para la... Solo me olvidó algo. Cuando hablamos de bactericidas, ¿les dije etambutol? ¿O me equivoqué y les dije otro? Mira. Ya, bueno, el único bacteriostático, perdón, es etambutol, ¿ya? Los demás son bactericidas. ¿Ok? ¿Sí? En cuanto a la piracinamida, todavía existe discusión, pero todavía se mantiene como si fuese bactericida. ¿Okay? Aunque su principal acción, es que todavía no se define cuál es su principal acción, si es que es alteración de la membrana o destrucción y acidificación de la misma. Sí, hay un cuadrito. Pero se mantiene como bactericida. ¿Okay? El único bacteriostático es el etambutol. ¿Okay? Dale. Ya. Ahora, con respecto al etambutol bacteriostático, entonces hay una modificación por sustitución o deleción, principalmente los genes EMB, B mayúscula y el NUO-D.
si es que hay una alteración en estos genes que son encargados para la ruta biosintética del arabinogalactano, entonces va a haber una resistencia y por más que haya etambutol va a seguir lo que es la síntesis del arabinogalactano. Y ahora por ende al mecanismo de resistencia de las fluoroquinolonas, les había mencionado que las fluoroquinolonas lo que hacen es inhibir lo que es la topoisomerasa 2 y la 4, pero ¿quién es el gen que está encargado para la traducción de estos? Es el GIR-A. El GIR-A, ¿qué es lo que hace? Codificar a la ARN polimerasa, a la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Entonces, si es que hay una mutación a este nivel por una segunda presentación por parte de las fluoroquinolonas, va a haber una resistencia también específicamente de este gen. Y también para mencionar que hay un factor de protección a lo que es a nivel de la tuberculosis, del Mycobacterium tuberculosis, en el que a condiciones bajas de oxígeno, claro que principalmente están en la formación de los granulomas, lo que hace el Mycobacterium tuberculosis es expresar este factor de protección que es el MFPA, y lo que hace, esta es la MFPA y este es el DNA y este es el ADN girasa. Lo que hace las fluoroquinolonas, como les había dicho, es inhibir a la ADN girasa, pero como es un factor protector, ¿qué es lo que va a hacer? Que la MFPA se va a unir a la parte superior de lo que es la ADN girasa y por ende, por más que las fluoroquinolonas quieran inhibir lo que es la ADN girasa, no van a poder debido a este factor protector que solamente es expresado cuando hay hipoxia por parte de que está en un ambiente hipóxico para la Mycobacterium tuberculosis. Siguiente. Entonces, antes de hablar de la línea de tratamiento, tenemos que ver cómo se va a diagnosticar una tuberculosis. Hay diferentes métodos, entonces primero está, por ejemplo, la baciloscopía, que va a ser muy específica, pero no es tan... Antes de eso, ¿en qué pacientes tú sospechas tuberculosis? ¿A qué se le llama un paciente sintomático respiratorio? A los que tienen o a todos los que tosen les tomo prueba tos para y tener. expectoración más de 15 días. Exacto. Acuérdate que adicionalmente a eso, la última guía que dice que tienes que agregarle síntomas como cuáles. Puede ser baja de peso o puede ser también, ¿qué cosa? Sudoración nocturna, que es casi indistinguible de un paciente con TED. ¿Ok? En ese paciente entonces tú lo vas a evaluar y ¿qué vas a hacer? Le vas a pedir primero, ¿sí?, lo que sale más rápido, una radiografía de tórax, ¿cierto? Para ver si es que no tiene clavarlo. ¿Qué más? Vas a tomarle su prueba de Sput, ¿sí?, para buscar qué cosa, el bicho. ¿Ok? ¿Qué más? Puede ser la baciloscopía y también está la prueba de tuberculina, pero ya no están usadas porque no es muy específica, Claro. que también se ve en el IPPT. Entonces, por ejemplo, acá lo que hemos visto en microbiología, ¿no?, de los bacilos ácido alcohol resistente, va a ser positivo con una cruz si hay entre 10 a 99 bacilos en 100 campos, ¿no? Y es negativo cuando hay, por ejemplo, de 1 a 9 bacilos en 100 campos observados. El cultivo de esputo es el gold standard, es el más sensible, pero la radiografía de tórax es lo primero que se pide al paciente, ¿no?, que va a evaluar la extensión de la lesión pulmonar más que nada y si hay secuelas. Ahora, la prueba de tuberculina, más que nada se mide en milímetros. Es prueba de tuberculina de 5 milímetros, 10 milímetros y de 15. Cuando la prueba sale mayor a 15 milímetros, es más que nada va a ser positivo en la población que no tiene ni siquiera factores de riesgo ni nada, ¿no? Y podemos decir que es positivo a una tuberculosis si tiene 5 milímetros de largo, si por ejemplo tiene VIH o si tiene contacto estrecho con pacientes ya con tuberculosis. Podemos decir ahora que una tuberculosis es positiva si tiene unos 10 milímetros de induración, si por ejemplo usa drogas por vía parenteral o si están vacunados con BCG. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en los médicos, en los estudiantes de medicina y todo el personal de salud, ¿cuál vas a tomar? El de 5, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque todos estamos en contacto con pacientes con VIH, con tuberculosis. Y por cierto, me olvidaba, a un paciente que tiene tuberculosis, aparte de sacarle todas las pruebas que hemos mencionado, también ¿qué le vamos a sacar? ¿Qué necesita la tuberculosis para activarse? Inmunosupresión, ¿cierto? Entonces, ¿qué prueba le vas a sacar? Vas a descartar VIH. Acuérdate, el VIH y la tuberculosis normalmente siempre van de la mano. ¿Okay? En un paciente joven que tiene tuberculosis, hazle su prueba de VIH y el 75% de pacientes sí sale positivo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y ya sabes, tu prueba de TB, ¿no? Siguiente. Ya, las líneas de tratamiento.
Primero vamos a ver la tuberculosis sensible. Esto es de acuerdo a la Ahora guía. sí, presten atención, por favor, que entonces les van a preguntar y ahora sí, en lo que es que está estandarizado, sí les pueden preguntar dosis, ¿no? ¿Sí? ¿En serio? Sí, claro. Porque tuberculosis, esas dosis se van a acordar toda su vida, toda su vida. Ok, entonces, esto es según la guía del MINSA, o sea, lo que se hace en Perú. Primero, entonces, tiene que haber un diagnóstico de tuberculosis y el tratamiento se tiene que iniciar dentro de las 24 horas después del diagnóstico. Salud. A lo que se refiere a la tuberculosis pulmonar, va a haber dos fases. La primera fase tiene que ser por 2 meses de los 4 medicamentos de primera línea, que es la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. Pero esta primera fase va a ser de lunes a sábado, entonces solo van a haber 50 dosis. Eso tiene que ser diario. Ahora, la segunda fase es 4 meses, pero solo de 2 fármacos, de la isoniazida y la rifampicina, 3 veces por semana. Puede ser lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Entonces van a ser 54 dosis. Entonces, por ejemplo, en esta tabla vamos a ver que en la primera fase, que va a ser diaria, la isoniazida tiene que ser 5 miligramos por kilo, ¿no? Y en la segunda fase, que es 3 veces por semana, ya se aumenta la dosis a 10 gramos por kilo. En la rifampicina, la dosis en la primera fase es 10 miligramos, y en la segunda fase se mantiene. La piracinamida y el etambutol, como solo se da en la primera fase, sus dosis van a ser 25 y 20 respectivamente. Esto es para personas mayores de 15 años y para adolescentes. Para personas menores de 15 años, acá también hay dosis que, en este caso, por ejemplo, la isoniazida en la primera fase. Para lo que es para comer mocos no lo es. Ok. Eh, Para que se acuerden el tratamiento de la tuberculosis, ¿ok? Se van a acordar de la regla de la mano, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Como este es el malcriado, a este no lo cuentas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué te va a quedar? 4 dedos, ¿cierto? Le vas a poner 5, 10, este es el malcriado, no cuenta, ¿cierto? 20, 25. Porque este debería ser 15, ¿cierto? 5, 10, 20, 25. ¿Qué vas a poner acá? ¿Quién es 5? La isoniazida, rifampicina. Luego viene ¿quién? Etambutol y piracina. Mira, 5, 10, 20, 25. ¿Ok? ¿Estamos bien? Perdón, etambutol y piracinamida. Piracinamida es 25. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? De nuevo. ¿Quién es el que no cuenta? El malcriado, ¿cierto? ¿Cuál sería? Sería 5, 10, 15, 20, 25, ¿cierto? ¿Ok? El malcriado no cuenta. Entonces tenemos 5, 10, 20, 25. Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracina. Bien. Okay. Háganlo 2 veces, de verdad, este ejercicio. Escriban en su mano y van a ver que se van a acordar toda su vida. ¿Y eso para qué es? Tratamiento de primera línea de TB sensible en pacientes que no tienen ninguna otra enfermedad o que no tienen inmunosupresión. Porque si esto cambia, cualquiera de los parámetros, ¿ok? Se altera todo el esquema. ¿Ok? De nuevo, ese esquema de 6 meses, ¿para qué es? pacientes, sí. Tuberculosis tuberculosis sensible, ¿ok? En pacientes que no tienen ninguna otra comorbilidad y adultos, ¿cierto? ¿Ok? Porque en comemocos cambia todo esto. Ahora, en la tuberculosis miliar o extrapulmonar, que puede haber compromiso del sistema nervioso central o extraarticular, va a cambiar el tratamiento. En la primera fase tiene que ser 2 meses con los 4 medicamentos, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, también diario, entonces van a ser 50 dosis. Sin embargo, la segunda fase aumenta a 10 meses con rifampicina y isoniazida diario. Ya no solo 3 veces por semana, sino todos los días, entonces van a ser 250 dosis de estos medicamentos. En caso, por ejemplo, de meningitis, pericarditis y formas miliares, tiene que añadirse una corticoterapia sistémica. En este caso puede ser prednisona por 2 a 4 semanas, ¿no? Y la dosis sería de 1 a 1.5 miligramos por kilo al día. El tratamiento para la TB con un paciente de VIH, primero, esto va a ser el esquema afectado, como ya dije, con TB e infección por VIH. Lo he sacado del MINSA. Las indicaciones tienen que ser el paciente con VIH con TB pulmonar, pacientes VIH con TB extrapulmonar excepto compromiso miliar, sistema nervioso central o osteoarticular. También pacientes VIH nuevos o antes tratados
como recaídas y pérdida en el seguimiento recuperado. La primera fase va a ser de 2 meses de isoniazida, etambutol, rifampicina y piracetamida diario de 50 dosis. Y la segunda fase va a ser durante 4 meses con los 4 medicamentos de primera línea, que es la isoniazida, el etambutol, la rifampicina y la piracetamida, diario a 100 dosis. El esquema debe administrarse durante un total de 6 meses con 50 dosis diarias en la primera fase de lunes a sábado y 100 dosis diarias en la segunda fase de lunes a sábado también, debiendo garantizarse el cumplimiento de las 150 dosis programadas. ¿Saben cómo se hace el tratamiento? El paciente tiene que ir a una posta y la enfermera tiene que sentarse con él, darle el medicamento y ver que se lo tome. Y eso se llama el método DOTS, con observación directa. ¿Okay? ¿Y por qué? ¿Qué pasaba antes? Estos medicamentos, aunque no lo crean, son bastante costosos. ¿Y qué hacían los pacientes? Les daban un blister para un mes y lo vendían. Y se hacían cada vez más resistentes. ¿Okay? Y ya, ahora, primero, antes de hablar de lo que es la resistencia a fármacos, primero quiero hacer también recordarles para saber quién es la bactericida esterilizante. Tenemos que también saber que las bases bacteriológicas de la TB principalmente, que sí o sí para el tratamiento, porque estamos usando siempre 4, porque en estos 4, bueno, para la resistencia sí o sí tenemos que usar 4 que nunca hayan sido utilizados anteriormente, porque como es resistente no hay lógica de usar los mismos que ya fueron previamente resistentes. Entonces, 2 de ellos tienen que tener tanto actividad bactericida como actividad esterilizante. Y los otros 2 tienen que proteger a esos 2 esenciales. Según este cuadro, principalmente, tanto los que previenen las resistencias como la bactericida y esterilizante, y el que es mejor o baja toxicidad es la rifampicina. Esto, hasta acá es simplemente para ver lo que es la alta actividad con respecto a la prevención, y estos son baja actividad. En cambio, con respecto a la toxicidad es al revés, que por ejemplo el etambutol, rifampicina y isoniazida tienen baja toxicidad. Para que sepan, la rifampicina está actuando en todos, por ende se podría decir que es el pilar de lo que es el tratamiento para la drogoresistencia. Si es que es resistente a rifampicina, también se puede considerar como si fuera una resistencia a la multidrogoresistencia, por eso también lo tratan casi igual en el MINSA. Ya, la actividad bactericida, los que tienen alta es la isoniazida, rifampicina es más, y la ofloxacina, moxifloxacina. Y esterilizante es la rifampicina, piracetamida, moxifloxacina y lefloxacino. Y esos son los de baja toxicidad. Siguiente. Y recordar que esos 4 son los de primera línea. Ahí está justo lo que mencionaba. No, derecho. Lo de grupo A, grupo B, grupo Ajá. C. Bien. Con respecto, ahora para hablar de lo de la TB drogoresistente, vamos a hacer otra vez un recordario sobre los conceptos. El TB-RH con R minúscula es resistencia detectada a isoniazida y no detectada a rifampicina. El TB con RR mayúscula es resistencia a rifampicina. El multidrogoresistencia es resistencia simultánea tanto a isoniazida como a rifampicina. Y el TB pre-XDR es la definición de la multidrogoresistencia, o sea que sea tanto a isoniazida, a rifampicina y también a las fluoroquinolonas como levofloxacino, moxifloxacino. Y la XDR también es lo mismo, o sea, resistencia simultánea a isoniazida, rifampicina, más resistencia a fluoroquinolonas y también resistencia a lo que es el grupo A, que pues, pero del grupo A no son todos, solamente en bedaquilina y linezolid, porque tanto levofloxacino como moxifloxacino ya fueron mencionadas para las fluoroquinolonas. Y la poliresistente es resistente a un tuberculoso sin cumplir lo que es los criterios de la multidrogoresistencia. Ahora con respecto a ahora sí para TB de drogoresistencia, los factores de riesgo son estos. Como es resistente, entonces habrán fallado algún esquema de primera línea, a los 4 fármacos principalmente. O también pueden haber sido esos contactados con algún paciente con TB de drogoresistencia o simplemente que no hayan seguido el tratamiento. Este es un esquema, no sabía si colocarlo porque principalmente acá mencionaba cómo podemos detectar si es multidrogoresistencia, lo que es el expert, pero... No te hagas por eso. Okay, ya. Ustedes cuando vean en medicina tuberculosis van a ver todo eso. Ahora con respecto a la OMS clasifica en 3 grupos que según eficacia. El grupo A es más eficaz, grupo B menos y grupo C se usa siempre y cuando obviamente cuando tanto el grupo A como el grupo B no se usen. En el grupo A está levofloxacina, moxifloxacina, bedaquilina, linezolid. Grupo B está clofazimina, cicloserina. Y en el grupo está impenem, cilastatina, meropenem, entaputol, piracinamida, nicacina y etinamida. Ahora con respecto al esquema, tenemos que saber si es que este con RH minúscula, entonces es detectada resistencia a isoniazida y no a rifampicina. Entonces, ¿cuál fue el esquema primario? ¿Cuáles son los fármacos
principales es la rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida. Entonces, si es que hay una resistencia isoniazida, ¿qué es lo que hacemos? Cambiar la isoniazida por otro fármaco, que en este caso es el levofloxacino. Entonces, el esquema para la TB de resistencia isoniazida y no la rifampicina es rifampicina, etambutol, piracinamida, levofloxacino durante 6 meses. Y la duración, obviamente, en esos 6 meses tiene que cumplirse lo que son las 150 dosis, pero puede extenderse a 9 meses, ya sea porque el paciente no se adhirió a lo que es el 100% del tratamiento o simplemente lo haya dejado de tomar. La frecuencia es diaria, como se mencionó, excepto los domingos, incluyendo feriados, y esto se ajusta según la prueba sensible para el paciente. Ahora, con respecto a la TB drogoresistencia, que también lo califica como multidrogoresistencia, debido a que el pilar es la rifampicina, entonces se divide en esquemas: esquema oral acortado, esquema oral prolongado y esquema con inyectable. Los criterios para determinar cuándo es un esquema oral acortado, prolongado o inyectable es que en el esquema oral acortado no tiene que haber tanto resistencia ni a fluoroquinolonas ni a inyectables de segunda línea, tampoco tiene tener contacto previo con algún tipo de paciente con drogoresistencia y pueden ser pacientes con o sin VIH. Entonces, este tratamiento está principalmente está la bedaquilina, linezolid, ciclofacimina y levofloxacino durante una terapia de 9 a 12 meses. En esos 9 a 12 meses tienen que cumplirse las dosis de 240 a 300 dosis, la terapia es la misma, y el CNR lo que hace es determinar cuál será el quinto fármaco a usar. Con respecto al esquema oral prolongado, el esquema oral prolongado aquí ya se tiene que analizar que no tenga alergia a fluoroquinolonas, pero pueden tener como no tener resistencia, a lo que son los inyectables de segunda línea. Entonces, y también pueden tener, cuando esto es para pacientes que tengan mucha alta probabilidad de que salga positivo una prueba sensible. Entonces, esto es acá en el esquema es levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina, linezolid, clofazimina, cicloserina y piracinamida dentro de 6 meses. Pero la bedaquilina es la que solamente se usa hasta 6 meses, porque después de 6 meses ya se quita bedaquilina y después hasta 12 meses en el esquema prolongado solamente se usa todo, o sea, levofloxacino o moxifloxacino, linezolid, clofazimina, cicloserina, piracinamida menos bedaquilina. En esa terapia de duración de tratamiento, las 450 dosis se cumplen y la terapia es la misma, la duración de la frecuencia, y claro, la suspensión está sujeta a la bedaquilina simplemente. Y con respecto al esquema con inyectable, esa es una alternativa a los que no puedan cumplir los esquemas orales y simplemente son para pacientes que simplemente es como una alternativa y es para pacientes que hayan tenido, por ejemplo, altas probabilidades de que salga positivo su prueba sensible o no. Principalmente en estos pacientes es la amicacina, levofloxacino, cicloserina, itinomida y piracinamida durante 6 a 8 meses, y para la terapia más prolongada de 12 a 16 meses se quita la amicacina y se sigue usando la levofloxacino, cicloserina, itinomida y piracinamida. En esa terapia prolongada, de 400 a 600 dosis se cumple y la terapia es la misma y el esquema tiene que ser ya dependiendo de los esquemas orales. O sea, si es que no se puede usar, se usa el esquema inyectable. Con respecto a la PXD, Yo no sé si estoy convulsionando a tu compañero. O sea, yo sé que esto es complicado, sí, pero por ahora, con que sepan el núcleo, ¿ok? Para mí es suficiente, porque con el núcleo tenemos bastante información con lo que es farmacocinética, farmacodinámica, inclusive en seguridad, ¿cierto? ¿Ok? Pero por favor, recuerden que manejar tuberculosis no es tan simple como parece. ¿Ok? Siguiente. Con respecto a la eficacia, hemos encontrado estos 3 artículos, en los cuales el primer artículo simplemente es para mencionar la eficacia que tienen los nuevos antituberculosos para la resistencia a determinados fármacos, como los mencioné anteriormente. Simplemente mencionan que sí son eficaces y que reducen lo que es la mortalidad. Con ende, este segundo artículo también menciona lo que es la eficacia sobre la bedaquilina en lo que es la multidrogoresistencia, lo cual también corrobora la eficacia. Y con respecto a este artículo, Es sobre la rifampicina en altas dosis en pacientes con tuberculosis pulmonar sensible. ¿Tuberculosis pulmonar? ¿Sí? ¿Así tal cual? Sí, ¿Por qué le han dado altas dosis? ¿Para ver si mejora? Sí, pero al final se vio que no produce ningún no efecto. produce ningún efecto adicional. Yo me he asustado, no tiene sentido darle mucha dosis. Pobre paciente con tal. La seguridad. Con respecto a la seguridad, nos centramos en los 4 primeros, doctor. Sí, por favor. Ya, con respecto a la seguridad, la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Por favor.
sobre todo la parte de los RAMs. ¿Ok? Ya, la isoniazida, según el MINSA, lo pone que los efectos adversos principales son un incremento de transaminasas, hepatitis, neuropatía periférica y reacciones cutáneas. Entonces, la isoniazida te puede dar ¿qué cosa? Es un fármaco hepatotóxico, ¿cierto? Ah, sí. ¿Qué más te puede dar? Problemas neurológicos. Pero acuérdate, periféricos, no al sistema nervioso central, porque hay otro fármaco que vamos a ver más abajo, sí, que afecta al sistema nervioso central, sobre todo a la parte visual. ¿Ok? Y hay otro de la parte auditiva, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Baja. ¿Qué toca? Rifampicina, ¿no? Sí, rifampicina también hace un incremento de transaminasas, elevación también transitoria de bilirrubinas, hepatitis colestásica, anorexia, síntomas gastrointestinales y reacciones cutáneas en su vez. Pero mira, mientras la isoniazida te genera hepatitis, ¿ok? De frente, la rifampicina te genera ¿qué cosa? Hepatitis colestásica. ¿Qué significa hepatitis colestásica? Acuérdate que la rifampicina es uno de los pocos medicamentos que se secreta por ¿dónde? Vía biliar, ¿sí? Y al formar una bilis mucho más viscosa, mucho más difícil de expulsar, puede generar una hepatitis, pero más que nada por eso, ¿sí? Por algo obstructivo, colestásica, por eso. ¿Okay? Entonces, si te preguntan quién es la más hepatotóxica, ¿sí? Isoniazida, ¿ok? ¿Estamos? Con respecto a la piracinamida, son los RAMs hepatitis, síntomas gastrointestinales, poliartralgias, mialgias, hiperuricemia y también reacciones cutáneas. Ya. Y con respecto al etambutol, el RAM es neuritis retrovulvar, neuritis periférica y reacciones cutáneas. Y ya. Con respecto a la isoniazida en el embarazo y lactancia, es seguro durante el embarazo y lactancia, pero en la lactancia se tiene que adicionar lo que es la piridoxina. Está contraindicado obviamente en enfermedad hepática o resistencia a la isoniazida. La rifampicina obviamente se contraindica en alergia a rifampicina y se recomienda su uso en embarazo y lactancia siempre y cuando el beneficio supere al riesgo. Y con respecto a la piracinamida, en Estados Unidos se evita el uso de piracinamida, pero sí se puede usar en lactancia. Y con respecto al etambutol, está contraindicado obviamente en neuritis óptica preexistente y en pacientes con problemas en la visión. Ya. Siguiente. Ya. Estos son de segunda línea, eso no lo... ¿o sí? Después. La micacina, moxicilina, bedaquilina, cicloserina, clofazimina. Creo que bedaquilina nunca más lo vamos a volver a ver, así que menciónalo. La bedaquilina. La bedaquilina, sus RAMs es náuseas, vómitos, dolor abdominal, artralgia, cefalea, prolongación del QT, hiperuricemia y elevación de transaminasas. Está contraindicado en lo que es niños menores de 5 años y en embarazo y lactancia no se da en gestantes porque no hay muchos datos conocidos con respecto a la bedaquilina. Y con respecto a las interacciones, interactúa con citocromo 3A, moxifloxacina, elamanina, tiroidacina, ondansetron, y fármacos de terapia oncológica. Siguiente. Por cierto, ya empezaron con antibióticos, ¿no? ¿O todavía no? ¿Sí? ¿Ya les enseñaron qué cosa? ¿Penicilinas? Penicilinas, amoxi, todo eso. Okay. Hay algo importante que tienen que recordar sobre las fluoroquinolonas, ¿sí? ¿Sí? Uno de los RAMs más frecuentes, ¿sí? Perdón, más característicos, ¿okay? De las fluoroquinolonas es la ruptura del talón de Aquiles, ¿okay? Por tendinitis o tendocinovitis. Ah, sí, ruptura de tendones. Pero la más fuerte de todas es la del talón de Aquiles, ¿ok? ¿Estamos? Pero pasa más con cipro que con leu. Siguiente. Continúa, por favor. Ya, farmacocinética. Farmacocinética de los 4 fármacos de primera línea. En este caso, la absorción de la isoniazida va a ser absorción intestinal y va a tener una mejor absorción en ayunas. Ahora, para la rifampicina también va a haber su absorción es por el tracto gastrointestinal, hay una mejor absorción en ayunas, igual que la piracinamida. Y, por ejemplo, el etambutol es hidrosoluble y va a ser estable al calor, a diferencia de la rifampicina y la isoniazida que van a ser liposolubles. Ahora, en el caso de su distribución,
va a tener una unión de proteínas plasmáticas, por ejemplo, del 10%, la isoniazida. La rifampicina aumenta esa unión a proteínas plasmáticas de un 80-85%, en la piracinamida es 50% y en el etambutol va de 20 a 44%. Ahora, el etambutol, por ejemplo, va a poder penetrar el sistema nervioso central, y la rifampicina, por ejemplo, atraviesa la membrana hematoencefálica y puede llegar al líquido cefalorraquídeo. Igual que la isoniazida, que también puede llegar al líquido cefalorraquídeo. Ahora, en el caso del metabolismo, los 4 van a ser de forma hepática, pero la rifampicina solamente es el 86%. Y bueno, en el caso de la excreción, eso sí va a cambiar. Por ejemplo, en la isoniazida, más que nada se excreta por orina, y la rifampicina más en heces, porque solo cerca del 30% se va a eliminar por la orina. Su tiempo de vida media, por ejemplo, de la rifampicina va a ser de 2 a 5 horas. En el caso de la piracinamida, su excreción va a ser en orina y en heces solo el 8%, y en el etambutol se excreta por la orina en un 80% sin ser metabolizado. Bueno, de la bedaquilina. La absorción de la bedaquilina, por ejemplo, su absorción va a aumentar 2 veces si lo consumes con comida, o sea, después de comer. Y su unión a proteínas plasmáticas es casi del 100%. Va a estar metabolizado por el citocromo 3 a 4, y su excreción más que nada es fecal, no es tanto renal. En cuanto a la farmacodinámica, la isoniazida tiene un mecanismo de acción, el cual va a ser inhibir a las enzimas participantes en la síntesis de ácido glicólico. Su modo de acción y efecto va a ser mediante la inhibición de una enzima NO-IL-ACP reductasa necesaria para la síntesis de ácidos glicólicos. Tengan cuidado que en el examen les pueda preguntar las enzimas. Tiene una eficacia y potencia, es muy potente, más eficaz y menos tóxico que otros fármacos antituberculosos. El inicio de acción es de 1 a 2 horas y disminuye el 50%. Básate por favor, en mecanismo y modo de acción y efecto. Ya. Lo dejamos ahí. Y en cuanto a la rifampicina, la unión a su mecanismo de acción es la unión a la subunidad beta de la polimerasa de RNA dependiente de ADN. Y modo de acción y efecto es la supresión de la formación de cadenas de síntesis de ARN, inhibición de crecimiento bacteriano. La piracinamida tiene como mecanismo de acción a la formación de ácido piracinoico, metabolito principal, y tiene una acidificación del medio intracelular. El modo de acción y efecto va a ser inhibir a la función de la piracinamidasa, lo que genera un colapso de la fuerza motriz del protón transmembrana, muerte. Aquí, en cuanto a la bedaquilina, el mecanismo de acción va a ser el bloqueo de la bomba de protones de ATP sintasa, y el modo de acción de efecto va a ser el efecto bactericida, el cual disminuye el ATP en la bacteria. Ok, Expliquemos lo aprendido. ese es un caso que demostré. El paciente más que nada es un hombre de 27 años Que responda bien, Rojas le da su bolsa de chicos, ¿no? Ya, entonces puedes poner el caso, pero tipo en la primera diapositiva, porque acá están las respuestas. Ya, entonces el paciente es un hombre de 17 años que ha tenido tos seca, dolor torácico derecho durante aproximadamente 2 semanas, y en una exploración pulmonar se observa un aumento de los ruidos respiratorios en la zona del pulmón derecho, pero el resto de la exploración física no presenta observaciones, no tiene antecedentes de tuberculosis y niega haber estado expuesto a la enfermedad. Su análisis de sangre, más que nada, por ejemplo, lo importante sería la prueba de tuberculina, resultó positiva y está disminuido. No, los neutrófilos están aumentados, los linfocitos están disminuidos, su hemoglobina está un poco disminuida, ese es el rango normal para un paciente masculino. En el caso, también se le realizó una tomografía computarizada torácica y se va a evidenciar una lesión de alta densidad en el pulmón derecho y va a haber una pérdida de volumen
en el lóbulo medio y va a tener múltiples manchas, nódulos y focos parchados de alta densidad en el lóbulo inferior del pulmón derecho. También se le realizó una broncoscopía y una biopsia transbronquial que mostró infiltración linfocitaria y granulomas necrotizantes en el pulmón. Entonces las dos preguntas es ¿cuál es el diagnóstico del paciente basado en su historia clínica, en sus síntomas y los resultados de la prueba? ¿Y qué tratamiento farmacológico le indicaría? Levántelo. ¿Cuál sería el diagnóstico del paciente? Tuberculosis. Qué inteligente, tuberculosis. Ya. Ojo, que para el examen, por favor, tengan mucho cuidado, díganlo completo. ¿Es una tuberculosis pulmonar? ¿Sí o no? Sí, Pulmonar. ¿Sensible o no sensible? sensible. No te dice ningún antecedente, por ende asumes que es sensible, ¿cierto? ¿Qué tratamiento debería recibir? El esquema, ¿cómo es? 2 y 4 meses. ¿2 meses de qué? Así se siente, no te preocupes. Les has explicado bonito. 2 meses con los 4, ¿cierto? Sí. ¿Ok? ¿Y 4 meses restantes con qué? ¿Ok? ¿Y a qué dosis se da cada medicamento? La regla de la mano, ¿cierto? 5 días, 5, 10, esto mide toda la 20, y es una mida 25. Ok. Listo. Ya con Eso es. isoniazida y recomposición. Sí.